Comencemos un poco hablando de qué significa para los padres dejar al niño en un ambiente que es totalmente extraño, tanto para los padres como para ellos. Tú lo dijiste en la introducción, Natalie, es como la ruptura del cordón umbilical por segunda vez. Es el proceso en el que el niño sale formalmente a la sociedad de la casa, del espacio como más contenido, o hasta de la casa de otros familiares o abuelos, a un lugar donde él es uno más, donde hay otro cuidador que no necesariamente es un cuidador familiar. Entonces, evidentemente dentro del proceso familiar y el proceso individual del niño es un cambio significativo, ¿no? Que puede marcar mucho a futuro lo que puede ser el desarrollo de su escolaridad, ¿no? Entonces yo sí creo que vale la pena abrir estos espacios, pues, ¿no? Un poquito para detenernos sobre eso. ¿Cómo se siente el niño? ¿Qué perciben los niños en ese momento? Es que depende mucho como de toda la fase previa, lo que tú has dicho, ¿no? Si pudo darse el caso de que el niñito previamente conociera el colegio, por lo menos la parte de afuera, eso sería maravilloso. Que sus papás lo empezaran a preparar y lo llevaran, mi amor, ahora vas a estudiar aquí, estudiar es quedarte unas horas en la mañana, vas a jugar en un parque, vas a hacer un trabajo en una mesa, te van a cuidar otras señoras que se llaman maestras, y depende mucho también del proceso preparatorio. Muchas veces uno le sugiere a los papás que antes del inicio formal de la escolaridad, o ni siquiera formal, a veces cuando los niños van ya a estas casas de cuidado o van con otra señora que los va a cuidar, que los empiecen a preparar, que a lo mejor un tío se quede una tarde con un niño, por ejemplo, que vaya a casa de otros familiares o algún amigo cercano, o sea, que el niño se pueda sentir seguro con otros adultos de confianza de sus papás. Entonces, en función a esas experiencias previas, pues la vivencia del niño va a ser más o menos positiva y no podemos dejar de lado las características individuales de cada muchachito y de cada grupo familiar. Así es. Hay niñitos que es una fantasía, que ellos lloran todo el día, es mentira. O sea, hay niños que los papás están llorando y los niñitos casi que, adiós papá. Y hay otros niñitos, sí, más aprensivos, quizás más dependientes o con su estilo de personalidad que necesitan más esa proximidad de los papás, ¿no? Por eso también uno sugiere mucho a los colegios, cada colegio tiene como su política al respecto, pero que puedan ser flexibles un poco en función a las características de cada niño y cada grupo familiar. Ahora, psicológicamente esto pues significa un shock para los padres, ¿no? Sobre todo cuando son primerizos, cuando no han tenido la oportunidad de pasar por esta situación previamente. ¿Qué tipo de sentimientos agobian a los padres en ese momento? Hay otro sentimiento que se manifiesta mucho y es la culpa, ¿no? Que sienten los padres. ¿Por qué? Quizás a veces unos papás sienten culpa porque también puede dar alivio que no tengas que estar todo el día bajo el cuidado de un niño. Tú lo puedes amar, pero los niños de una u otra forma pueden también agobiar. Entonces, esta cosa ambivalente que a veces sienten los papás. Y bueno, cuando uno les dice, es normal que adores a tu hijo, pero que necesites espacio, tanto tú como él, de distancia, de descanso, alivia un poco la cosa culposa. Muchas veces la culpa va asociada porque se inician muy tempranito en la escolaridad, porque mamá y papá tienen que trabajar, porque quizás no se cuenta con estos recursos de apoyo, una abuelita, o no puedes pagar una nana, o no hay otra figura, y el niño entonces tiene que ser cuidado en una institución desde temprana edad, incluso hasta bebecitos. Los papás se angustian mucho y se suelen sentir culpables. Creo que hay leyes que han favorecido, por ejemplo, con todo el tema de la lactancia, de que hay un tiempo después de que tú tienes a tu bebé que permaneces con el bebé, de que hay permisos, hay cosas que de una u otra forma se están haciendo un poco para preservar que la adaptación no sea tan rápida. Que los niñitos no manejan los tiempos como los adultos. Muchas veces ayuda, se me disparó la idea cuando ya estaba hablando de, bueno, yo voy al trabajo y luego te vengo a buscar. Con los niños ayuda, por ejemplo, en el colegio, que los papás sepan cuáles son las rutinas. Entonces digan, mi amor, después del cuento que te leen, entonces yo te vengo a buscar. O después de que ustedes hacen una siesta, yo te vengo a buscar. Tú vas al parque, entras, haces trabajo en mesa, haces tu merienda con hechos. ¿Okay? Porque si uno le dice al niño, te voy a buscar a las 12 del mediodía, eso me estás hablando chino, yo no tengo idea de eso. Entonces, esa comunicación casa-colegio, que los papás sepan cuál es la rutina, cómo yo le explico a mi niño cuándo yo vengo y que ellos lo vayan incorporando, es algo que también los calma. La rutina da tranquilidad. ¿Hasta qué punto la actitud de los padres influye en ese proceso de adaptación del niño? ¿Cómo quizás se ve eso reflejado? ¿Es posible que el niño perciba esa sensación de miedo, de incertidumbre, de angustia en los padres? Absolutamente.
De hecho, los bebés, es algo previo al lenguaje. Los niños están muy conectados emocionalmente con sus papás. Ok. Cuando el niño siente que su papá lo está dejando en un sitio en el que confía, por eso es muy importante que el padre se sienta cómodo y a gusto con la institución o el cuidador con el que está dejando a su niño. El niño lo recibe. Si el niño siente que el papá está inquieto, está aprensivo, está dubitativo, el niño va a actuar en consecuencia, porque los niños de una u otra forma son extensión cuando son tan chiquitos de la emocionalidad de los papás. Por eso los papás se tienen que sentir a gusto, conocer el sitio en la medida de lo posible, poder haber tenido un contacto inicial con la maestra, hacer todas las preguntas necesarias. Ahora, ¿por qué el niño no se adapta quizás con facilidad? Porque hay niños que tienen más facilidad que otros para asumir este nuevo reto. Bueno, lo habíamos hablado antes, quizás diferencias individuales de los niños, cómo los padres asumen este proceso de despegue, las experiencias previas que ellos han tenido. Por ejemplo, esta última persona que dijo es la primera vez que va a estar con otras personas distintas que lo cuidan. Quizás una de las sugerencias es que no sea la primera vez, cuando ya arrancan el colegio, que puedan haber unos ensayos previos, una tarde en casa de unos tíos o de unos amigos, y explicarle al niño que eso va a empezar a pasar, que hay otras personas de la confianza de sus papás que van a estar a cargo de él, que lo van a cuidar. Ahora, entra allí pues una pregunta fundamental en este tema. ¿Cuál es la edad indicada para que el niño comience la etapa escolar? Bueno, lo estamos discutiendo fuera de cámaras, ¿no? Que quizás no hay una edad. Depende mucho de cada grupo familiar y de cada necesidad. Hay pediatras que te dicen antes de los 2 años no, por todo un tema inmunológico y todo un tema de enfermedad, ¿no? Por eso es que se les dice los mocosos, porque los niñitos van al colegio y es casi que automático que se enferman, además ellos se contagian de una manera muy particular, porque no tienen los cuidados que tenemos los adultos, ellos juegan las manitos. Hay un tema médico, hay un tema también de apego, toda esta corriente y toda esta línea, ¿verdad?, del cuidado y de la crianza respetuosa, mientras más el niño pueda estar en la casa, mejor. Hay muchas variables, hay algunas instituciones que te piden que por lo menos el niño camine, hay otras que tengan algún tipo de desarrollo de lenguaje, hay otras que reciben bebitos, hay unos temas legales, ¿no? En algunos países son a los 4 años, en otros países es muy costoso todo el tema de las casas de cuidado. Así es. Entonces se posterga el inicio de la escolaridad y arrancan más tarde, que a lo mejor en este país, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no hay una respuesta única, igual como no hay un niño único, que era antes lo que estaba diciendo Irama, ¿no? Hay niños quizás más extrovertidos, que les resulta más fácil la adaptación, y hay otros que no, que tienen otros tiempos. Eso es importante que los papás lo conozcan para que lo respeten y también ellos se tranquilicen a la hora de que un proceso particular de adaptación sea distinto, ¿no? Ese lugar a donde los vamos a llevar, ¿qué criterios deben privar allí? Fíjate, yo creo que no todos los niños son para todos los colegios, ni todos los colegios para todos los niños. A mí eso me parece importante. Yo siento que tiene que ser un lugar con el que los papás se sientan cómodos, que sientan que pueden dejar a su niño en tranquilidad. Entonces yo creo que vale la pena poder conversar con las figuras directivas, si efectivamente existen en el colegio, con las maestras. Creo que es importante sentir que, bueno, me están preguntando si él es alérgico a algo, si él tiene alguna condición, entonces sé que van a tener algún tipo de cuidado con la parte médica, ver el sitio. Muchas veces el inicio de la escolaridad son todavía infantes que de una u otra forma están en pleno desarrollo de su motricidad gruesa. Entonces yo le digo a las mamás, bueno, mira, tú estás viendo si hay muchas escaleras o no, si hay pasamanos, si hay plantas bajas, qué sistemas de seguridad están utilizando. Pero quizás a lo mejor hay algunos niñitos que pueden tener alguna condición que el ruido los perturbe mucho, si hablamos de niños con algún tipo de característica en su desarrollo. Entonces si es un contexto muy ruidoso, probablemente no se vaya a sentir muy cómodo. O sea, creo que hay temas de infraestructura, creo que también hay temas de políticas del colegio que pueden sentir de una u otra forma las familias afines o no. Hay colegios que tienen, no recuerdo ahorita la palabra técnica, pero quizás son como mucho más permisivos en esa fase de adaptación. Entonces los papás permanecen algún tiempo en el colegio, es esta jornada reducida, entran a aula. Hay otros colegios que no. Hay otros colegios que la política es no papás, porque si los niñitos ven un papá, de una u otra forma van a empezar a llorar. Cada colegio tiene su política. ¿Qué es mejor en ese sentido? Depende del niño. ¿Qué parámetros seguir como quizás para evaluar si es conveniente o no dejar a esta persona a cargo de los niños?
Fíjate, yo creo que es fundamental el puente de comunicación casa-colegio desde el inicio de la escolaridad hasta el final. Lo que creo que también es necesario es que tanto el colegio sea claro en de qué manera se puede recibir a los papás, en qué espacios, en qué tiempos, cómo los papás de una u otra forma hagan esas preguntas y respeten eso. Yo les sugiero mucho a las mamás, mira, el mejor momento no es cuando tú lo dejas en la mañana tempranito o cuando lo buscas al mediodía, porque las maestras usualmente tienen un tiempo particular, están entregando otros niñitos, tienen una rutina de tiempo que hay que respetar. Ok. Entonces, espacios para entrevistas o estos cuadernos, por ejemplo, los cuadernos de enlace, canales de comunicación, que sepan cuáles son, porque efectivamente tienen que existir. O sea, un padre tiene que estar informado de su hijo, pero también tiene que respetar los tiempos reales institucionales de un maestro, que a lo mejor a mitad de pasillo no dice todo lo que tiene que decir. Entonces, mi sugerencia es que todo el mundo esté claro. ¿Cuándo nos podemos encontrar? ¿En qué momento? En esta conversación cara a cara, o sea, una cosa más bien por escrito o por redes o por correo. Cada niño es particular. Yo lo que creo más importante que cuál es la edad de inicio de la escolaridad, respetar los hitos de desarrollo, respetar lo que el niño puede hacer. Creo que eso también ayuda mucho a la adaptación. Si un niño muy chiquito que está más bien interesado en explorar y en jugar, yo lo introduzco de una manera quizás muy forzada a todo el tema del aprendizaje académico formal, yo barro un poco como lo que él está listo evolutivamente para hacer, ¿sí? Si yo arranco el inicio del aprendizaje de la lectoescritura, antes de que el niño haya explorado, se haya ensuciado, haya jugado, ¿okay? Mucho con las palabras, yo puedo estar forzando procesos que pueden complicar la adaptación del niño a la escolaridad. Ahora, ¿cuáles serían en términos generales los principales inconvenientes o las principales barreras, dificultades, como las quieran llamar, cuando el niño comienza esta nueva etapa escolar? Aparte de estas dificultades de salud que muchas veces se presentan, ¿qué otros contratiempos pudiéramos enumerar? Bueno, quizás podría haber un tema conductual del niño con otros. Él ya no es único o dos o tres que pueden ser a lo mejor una familia, sino que bueno, es uno en el mejor de los casos de 15, 20 o 30. Muchas veces el tema del compartir o el tema de los mordiscos, ¿no? Son cosas como muy comunes. ¿Quién fue el que mordió? Hay colegios que tienen políticas muy lindas que es que no delatan al mordelón, porque cualquiera puede ser mordelón, o sea, en algún momento tu niño lo puede morder o él puede morder. Entonces, porque ahí no media mucho el lenguaje, el poder decir esto es mío, o esto es tuyo, o estoy bravo. O sea, el tema de la interacción con el otro, del compartir, del competir, de que otros le pongan límites, el tema de los límites también, de las rutinas. O sea, ahí se empiezan de una u otra forma a visibilizar ciertas características del niño o pautas de crianza familiares que empezamos a ver el reflejo cuando el niño sale a otro contexto. Así es. Quizás ya más grandecitos el tema del aprendizaje formal, de los lapsos de atención, que quizás el niño puede estar más interesado en jugar que en sentarse a hacer un trabajo en mesa. El tema también muy común de las rutinas en el preescolar, que es el ordenar, aguardar, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Que el niño no guarda y tiene que empezar a guardar. O sea, ahí podemos ver esas cosas que son adaptaciones a un nuevo espacio con nuevas rutinas y nuevas reglas. Ahora, también es importante saber qué actitud debe asumir un padre, sobre todo cuando son primerizos y son súper sobreprotectores, cuando ven que el niño llega pues con un reloj de repente en la mano, una mordida que le dio otro niño, o de repente que le dicen las maestras, bueno, él le pegó a tu hijo. ¿Cómo asumir esa situación en la que tu hijo es agredido por otro niño? Ahí hay que estar pendiente. Fíjate que me quedé pensando en la pregunta anterior de qué inconvenientes podrían surgir. Es que siento que pasan dos cosas, porque el inicio de la escolaridad también es el inicio de la mirada del niño por otros ojos que no son los ojos paternos. Y usualmente es la mirada del niño por profesionales. Yo muchas veces digo que nadie sabe más de psicología evolutiva que una maestra, porque una maestra ve a muchos niñitos de la misma edad haciendo lo mismo, sabe más que las abuelas, o sea, cuántos nietos puede tener una abuela, pero una maestra ve muchos niños del mismo grupo y cuando ella ve que algo de una u otra forma es diferente o se aleja un poquito de lo esperado, se lo señala al papá, entonces es el inicio de que quizás hay algo que no está bien con mi niño. Eso tiene que ver con lo repetitivo, un poco con lo que tú decías. Hay cosas que son esperadas en la edad, el tema de los mordiscos, el tema del aprender a compartir, pero hay otras cosas que de una u otra forma ya pueden empezar a ser indicadores de que puede haber algún tema en el desarrollo del que hay que estar pendiente. La manera en la que los niños juegan o no,
Ahorita que hemos visto un repunte tan importante de trastornos del desarrollo, como el autismo, por ejemplo, Okay. el niñito se vincula con otros niños o no lo logra hacer, su juego es más mecánico, repetitivo, o puede hacer un juego elaborado, simbólico, respeta las normas o no las respeta, cómo es su desarrollo del lenguaje, sus lapsos de atención. Entonces, si la cosa no es esporádica, sino reiterada en el tiempo, quizás hay que estar pendiente de un futuro, pues hacer algún tipo de observación por otro profesional. Hablábamos de una situación y que muchas personas han hecho repetitiva a través de sus comentarios en Twitter y tiene que ver con estos niños que se llevan a la guardería y ha pasado un mes y todavía los niños lloran. ¿Qué hacer en ese caso? Por ejemplo. Bueno, fíjate, hay que evaluar por qué pasa eso. Hay niños que necesitan hasta más de un mes. De hecho, un mes forma parte todavía de un periodo de adaptación. Ok. ¿Ok? Es algo que podría ser esperado. Quizás habría que ver cómo fue el inicio y retroceder. Porque, bueno, la ventaja en la vida es que uno se equivoca, pero después puede volver sobre eso. ¿Cómo fue el inicio? ¿Qué significa esto de la adaptación de la salida del niño para la casa? Chequear las maestras también, cómo es el vínculo con las maestras, ¿verdad? Cómo es el vínculo de los padres con la maestra. ¿Cómo hacer ese trabajo de supervisión sin que se vea tedioso? Digamos, o que sin que el padre se convierta en un fastidio, por decirlo de algún modo, sí. en la institución. Yo creo que hay que respetar los espacios, o sea, pedir, mira, me encantaría poder conversar personalmente contigo, decirle a la maestra en qué momento podemos hacerlo, mandar una notica, quisiera reunirme y no hacerlo en horas de salida, de llegada o llegar al salón y bueno, la maestra no te puede atender porque está con los niños, no es que no lo quiere hacer. Creo que eso es importante y creo que también hay que apelar un poco a los recursos que pueden existir dentro de la institución, si hay un departamento de orientación o una coordinadora o un director que canalice estos encuentros casa-colegio, ¿no? ¿Qué pasa con los niños rebeldes que quizás les cuesta mucho asumir esa disciplina del estudio? ¿Cómo crearla en ellos? Aun cuando son tan pequeños. Fíjate, los hábitos no son cosas que pasan puntualmente. Muchas veces yo le digo a los papás que es más importante que el momento códago, cuando los papás dicen, no, es que yo más que cantidad lo que tengo es calidad de intercambio con mi hijo. Y digo, bueno, es que ambas cosas son importantes. Porque los hábitos se aprenden cuando todos los días te dicen te tienes que cepillar los dientes, uno se baña todos los días, uno se sienta a hacer sus tareas, como muy bien decir, además, en una mesita y se apaga la tele. Entonces, bueno, van a haber distintos niños. Hay unos niños que de una u otra forma les puede costar más entrar dentro de la norma y de la pauta y el adulto tiene que saberlo. Yo siento que cuando el niño sabe que hay cosas que no se negocian, poco a poco va aprendiendo que efectivamente así lo tiene que hacer. Okay. Si cada día es, hoy hago la tarea en el comedor, en la cama de mamá o en mi sala de juego, pues entonces todos los días es una situación nueva que le da al niño chance de poder contraargumentar. Si él sabe que hace su tarea en su mesita, en su escritorio, en su cuarto, él ya sabe y en algún momento lo va a asumir. Nos quedan menos de un par de minutos, pero quisiéramos entonces comenzar a generalizar un poco en torno a lo que serían las recomendaciones para los padres, para que ellos puedan hacer de este proceso de adaptación uno de los más armoniosos posibles. Yo solamente agregaría que es el inicio de la escolaridad, no el final. Entonces que se ha vivido como algo divertido, algo emocionante, algo positivo, porque el niño está creciendo. Que aparte de que el niño crezca y la familia crezca, es que ahora podemos compartir espacios distintos. Siento que eso sería pues lo prioritario y no forzar los tiempos del niño. Todos los niños son distintos. Entonces creo que hay que estar viendo eso. A veces quizás con el afán de que se adapte rápido, podemos violentar otros procesos que de una u otra forma pueden comprometer a futuro su escolaridad. Vivirlo como parte de la vida, parte del desarrollo y que el niño lo sienta así, que es algo positivo.